Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. Estamos empezando este miércoles 6 de agosto que compartimos con Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Javier Aroca. Hola, Javier. Buenos días Palestina. Y con Carmen Lumbierres. Carmen, bienvenida. Muy buenos días a todos, Palestina incluida. Hablaremos de la situación internacional, pero dejadme empezar por algunas de las informaciones que nos tienen ocupados desde primera hora, a las 6 cuando empezábamos este Hoy por Hoy, una incidencia ferroviaria que ha afectado a más de 2.000 pasajeros, otra incidencia ferroviaria y también y en especial la situación de los incendios, tanto en Galicia como en Tarifa. Y de hecho podemos saludar a esta hora de la mañana, a las 8:30, a Antonio Sanz, que es consejero de la Presidencia Interior del Gobierno de la Junta de Andalucía. Consejero Sanz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un saludo. Quisiera preguntarle para empezar por cuál es la situación, la última hora que tiene usted, la información sobre cómo ha evolucionado esta noche y cómo está en este punto ese fuego de Tarifa. Bueno, la noche ha sido muy compleja e intensa. Los trabajos de extinción se han centrado sobre todo en consolidar la zona más próxima a la Nacional 340, lo que sería el flanco sur, y luego confinar el frente norte y cerrar el perímetro en lo que es el flanco este del incendio. En lo que se refiere a la parte sur, que es donde están todos los hoteles y donde están todos los campings, este era el gran objetivo y la evolución es bastante favorable. De hecho, anoche pudimos abrir la Nacional 340, aunque los flancos norte y este, donde se concentra la zona de mayor potencia forestal, todavía se mantiene con bastante actividad. Muchos cambios de viento, muchos saltos y evidentemente todavía una situación compleja que evolucionará. Esperemos, gracias al buen trabajo de esta noche, pero también a la incorporación de los medios aéreos, que ayer fueron hasta 17 medios aéreos los que se incorporaron. ¿Sabe ya o tiene alguna estimación de cuántas hectáreas ha quemado el fuego? Bueno, luego lo que representa el satélite es muy distinto a lo que inicialmente aparenta, porque no todas las zonas se queman. Por tanto, el perímetro ha sido amplio y ha afectado a muchas zonas que hemos tenido que desalojar a más de 1.500 personas, evacuar miles de coches ayer de todas las playas, de los chiringuitos. La situación fue de una enorme complejidad, mucha peligrosidad. Se hizo en un tiempo récord y evaluaremos la zona afectada una vez que podamos perimetrar definitivamente el incendio, pero también conozcamos cuántas zonas realmente se han quemado, porque luego todo no se quema, ¿no? Por lo tanto, esperaremos y seremos prudentes. Entiendo que no me quiere dar, por tanto, ese dato a la espera de poder confirmar si se ha quemado o no, pero sí me ha dado esos dos datos, esos miles de vehículos y esas 1.500 personas. ¿Esa gente ya ha podido volver? ¿Cuánta gente ha podido volver y cuánta está todavía evacuada? No, en este momento, ayer pues, prácticamente 5.000 coches fueron evacuados de las zonas de playas, todas las zonas de chiringuitos. Fue una situación muy compleja y lo que tenemos son 1.500 desalojados de sus casas, de sus camping, y en este momento lo que tenemos es ubicada a estas personas en dos zonas, en un polideportivo, el pabellón La Marina, en Tarifa, donde tenemos 52 personas y 42 en un centro de Intur Joven de la Junta de Andalucía, es decir, 94 realojados, el resto ha buscado ubicación con familiares o ha buscado alternativas, pero de esos 1.500 que no han podido volver, ni por ahora, lo evaluaremos ahora en una reunión a las 9:30 de la mañana, pero todavía el incendio pues sigue activo y por tanto no se ha tomado ninguna decisión en relación a la vuelta y en este momento no está permitida la vuelta a sus lugares, ni a sus casas, ni a los campings, ni a los hoteles que están en la zona. Ni hay previsión, por tanto, tampoco de cuándo, si será hoy. Entiendo que tiene que esperar a saber cómo evoluciona el fuego para saber cuánto estas 1.500 personas pueden volver a su lugar de residencia. Bueno, vamos a ir escalonando la incorporación de vuelos de los medios aéreos, porque el día va a ser complejo, todavía va a ser largo. Y bueno, se van a incorporar inmediatamente dos aviones ahora a primera hora, varios helicópteros, y iremos evaluando la zona con estos dos flancos que en este momento tenemos, norte y este, con bastante actividad todavía. Por tanto, sería muy precipitado e imprudente tomar una decisión en relación con los vecinos hasta no garantizarles la máxima seguridad, que es lo más importante. Consejero, me ha dicho un par de veces que fue una situación muy compleja la que se vivió ayer en esa evacuación de esos 5.000 vehículos. Los conductores afectados utilizan otra palabra, que es caos, y hablaban también de ratonera. Le quisiera preguntar por
porque estamos hablando de uno de los puntos más visitados, más frecuentados, especialmente en esta época del año, entre el 5 y el 6 de agosto, que está ocurriendo todavía este fuego. Si Tarifa tiene las infraestructuras suficientes para, en situaciones como la que se tuvo que enfrentar ayer, poder dar una respuesta adecuada a la emergencia. Bueno, hace muchos años y ya desde hace todos estos últimos años que se viene reclamando una autovía en esa zona que no se ha hecho por parte del Gobierno de la Nación, pero no es el momento de recordar eso, es el momento de haber abordado la situación crítica que se vivió ayer. Es verdad, fue compleja, pero tengo que decir que se evacuó la zona de las playas y de todos los hoteles y camping en un tiempo récord. De hecho, cortamos la carretera y en muy pocos minutos, es verdad, en momento de mayor tensión, se logró dejar expedita la carretera, lo cual provocó, lógicamente, que la gente no se pudiera desplazar ni hacia Tarifa y hubo que desplazarla fuera hacia Facina, pero la situación, hubo un momento más tenso si saltaba el incendio la Nacional 340 y se iba a la zona de las playas y muchos más chiringuitos y muchos más hoteles, y eso se logró salvar. Por tanto, el éxito fue salvar esa situación y el segundo, evacuar en un tiempo récord, y tengo que decir que fue en un tiempo récord. Lógicamente, los primeros momentos son de más nervios, de más ansiedad de la gente, pero se hizo en un tiempo francamente récord, con una gran participación de los cuerpos de seguridad, de la Guardia Civil, de la Policía Local, de Protección Civil y, por supuesto, la participación en la extinción de los medios aéreos, repito, hasta 17, y luego de bomberos también de la provincia de Cádiz y del dispositivo Infoca. ¿Se confirma que el origen está en una autocaravana? El origen sí se confirma que fue en la zona del Camping de la Torre y tenemos que esperar a la investigación. Todo apunta y se ha apuntado hacia que haya podido ocurrir así, pero nosotros nos gusta ser bastante prudentes antes de decidir, porque para eso hay que dejar que los que investigan pues hagan su labor. Déjeme preguntarle ya por último por la otra incidencia, la ferroviaria, que ha afectado especialmente su comunidad, Andalucía, con 9 trenes de larga y media distancia que o bien circulaban por Andalucía o tenían esa dirección, y que ayer a última hora una caída de la tensión provocó que quedaran varados detenidos esos 9 trenes. La afectación, según el primer balance, es de más de 2.000 pasajeros afectados. ¿Tiene noticia de si se ha restablecido ya con plena normalidad el tráfico ferroviario y si la gente ha podido volver ya a sus destinos? Bueno, la verdad es que sí se vivió unos momentos y horas críticas también en Adif. La noticia que yo tengo es que a las 5:48 Adif nos informó al 112 en Andalucía que quedaba restablecida la circulación por ambas vías y había resuelto la avería. Entre tanto, multitud de incidencias y atenciones también sanitarias que hubo que hacer a determinados pasajeros, que hubo que trasladarlo a centros sanitarios, unos por ansiedad, otros por otras situaciones, pero realmente, una vez más, Andalucía tuvo que sufrir la falta de infraestructura, la falta de inversión del Gobierno de España en esta materia, pero sobre todo una situación de caos que, no, lógicamente, la gente está cansada, harta de que no se dé respuesta a este caos ferroviario, que cuando no es una avería es otra incidencia, pero que lamentablemente siempre nos toca a Andalucía, y por tanto lo que nos toca a Andalucía es que se hagan las inversiones de una vez por todas para corregir esta situación y las inversiones ferroviarias lleguen y garanticen que desde luego no sea un sin vivir coger un tren y no saber cuándo se llega. ¿Usted cree que pasa especialmente en Andalucía, que no ocurre en otras comunidades, consejero? Bueno, mire, lo que sí nos ocurre es todas las semanas a nosotros. Lógicamente afecta a otras comunidades autónomas, pero está ahí, es evidente, claro, que en Andalucía hacen falta inversiones por parte del Gobierno de España, por parte de Adif, y que todas las semanas nos vemos con incidentes. Hay provincias como la conexión de Huelva o la conexión con Algeciras, o determinadas también, no solo la alta velocidad, sino cercanías que son constantemente cortadas, las comunicaciones como consecuencia de incidencias, y siempre son incidencias, algunas veces pues pueden ser incendios, pero la gran mayoría son como incidencias de fallo de la propia infraestructura de Adif. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de Interior del Gobierno de la Junta de Andalucía, le agradezco su tiempo y sus explicaciones. Esperemos que a lo largo del día podamos contar buenas noticias en torno al fuego de Tarifa. Un saludo y buenos días. Un saludo, buenos días, gracias a ustedes. Incorporo también a la conversación a nuestro compañero Edu Hernández. Hola, Edu.
¿Qué tal, Sastre? Buenos Para días. actualizar los datos de esta última incidencia que comentábamos ahora con el consejero y que nos decías a las 8 ha afectado a más de 2.200 pasajeros. Sí, como veníamos contando ayer a las 9 de la noche, hubo una caída de tensión por un problema en la catenaria entre las estaciones y Sevilla alta velocidad. Recordemos que Majarabique es un punto bastante importante en la red porque ahí hay un cambiador de ancho para trenes. El balance de esta incidencia es de 9 convoyes de media y larga distancia parados con 2.200 pasajeros. En este caso de Renfe, la incidencia en Wigo y en Irio tiene menor afectación porque tienen menos frecuencias operadas. Las conexiones de ciudades como Madrid, Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, Huelva y Barcelona quedaron afectadas durante algunas horas. Edu, ahora lo recordábamos con el consejero, él citaba las afectaciones de su comunidad, pero es verdad que en las últimas semanas y meses hemos visto varias incidencias y además muy parecidas a esta última. Sí, en estas últimas semanas llevamos varios problemas que se acumulan especialmente en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, ya sea por incidencias en la infraestructura o por problemas en un tren. El 4 de agosto tuvimos retrasos de hasta 3 horas en esa línea por un problema en un convoy. El 5 de agosto un problema de señalización entre Córdoba y Sevilla. Y si echamos la vista más atrás, el 31 de julio otro problema similar, pero entre Yeles y Urda, y que no terminó de estar resuelto hasta el 3 de agosto. Esto en Andalucía. En la línea Madrid-Galicia hemos tenido algún problema puntual y mínimo, y en la Madrid-Barcelona, ojo, se han tenido que retirar y sustituir 5 trenes de la rama Talgo-Abril, los que dieron numerosos problemas el verano pasado y que en este caso estaban prestando servicios de hablo. Todo ello por fisuras en los bogies, es decir, en la parte baja, los ejes y las ruedas. Ahora tendrá que ser Talgo quien se haga cargo de poner estos nuevos repuestos porque les obliga el contrato. Edu, gracias. Hasta luego. Tenemos por delante otro día, por tanto, en que el debate político, el que haya, porque es verdad que está en mínimos, que es agosto, seguro que gira en torno a esta incidencia. Por completar la descripción del panorama con los incendios, el otro fuego que preocupa está, lo decíamos, a las 8 en Ponteceso, en A Coruña. Los vecinos de la parroquia de Corme Aldea han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Y vamos a ir todavía a París. Lucía Riera, Francia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque la gran noticia allí esta mañana es ese incendio del que dábamos cuenta a primera hora, un fuego en el sur de Francia que ha quemado más de 11.000 hectáreas y que, según está informando la prensa francesa, ha dejado ya al menos una persona fallecida. Eso es, sí, es sin duda el fuego más grave del verano en Francia, más de 11.100 hectáreas ahora mismo ya calcinadas y todavía siguen muy activos según las autoridades locales. Las llamas se han cobrado además a algunas víctimas, como decías, una mujer ha muerto en su casa porque se negó a evacuarla cuando pasaron ayer los gendarmes y otras 9 personas han resultado heridas, 2 civiles que están hospitalizados, uno muy grave con quemaduras y 7 bomberos heridos leves por el humo. El fuego se ha ido propagando muy deprisa, avivado por el fuerte viento, también porque esta es una zona muy seca, ha obligado a cerrar la A9, la autopista del Mediterráneo que conecta Francia con España entre las ciudades de Perpiñán y Narbona y en ambos sentidos. 1.500 bomberos han estado trabajando toda la noche y otros 320 se han sumado hoy y esta mañana se han reanudado también las tareas de extinción desde el aire. A las 5:30 se ha publicado un comunicado, la prefectura de la zona, para hacer un balance. Los daños materiales, dicen, aunque provisionales, ascienden a 25 casas dañadas, una treintena de vehículos quemados y 2.500 hogares que se han quedado sin electricidad. 500.000 de personas también han sido desalojadas de 2 campings al otro lado de la A9 y toda la población ha sido llamada a confinarse en sus casas. El fuego, que se desató ayer a las 4:15 de la tarde en el departamento de Aude, en el distrito de Carcassona, ya afecta a 15 comunas. Este departamento está en alerta roja por incendios forestales desde el martes por la ola de calor en la región mediterránea y las condiciones, como decimos, pues son todavía muy desfavorables hoy para la extinción. Mientras tanto, a partir de esta mañana los gendarmes inician una investigación para conocer las causas del incendio. Uno de los grandes fuegos en este verano en Europa, este de Francia, del que también seguiremos pendientes. 11.000 hectáreas afectadas y de momento los bomberos siguen trabajando en él. Una mujer que no quiso abandonar su casa, que no atendió a la recomendación de evacuarla, ha fallecido en este fuego. Lucía, gracias. Hasta luego. Al hilo de la conversación que tenemos ahora con el consejero de la Presidencia, ¿querías apuntar alguna cosa, Roca? No, me ha llamado mucho la atención algunas de las cuestiones que ha planteado el señor consejero, al que le reconozco una gran experiencia, pero en algunos momentos del pasaje ha contestado más como dirigente del Partido Popular que no como responsable de Interior en el gobierno de Andalucía. Sobre todo, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que cuando se ha referido al ámbito de sus competencias habla de situación compleja y cuando habla del ferrocarril dice que es un caos.
Bueno, en fin, yo creo que las cuestiones terminológicas también son importantes, pero para los que no sois andaluces y no tenéis por qué saber estas cosas, decir que, por ejemplo, la autovía a la que se ha referido, o la autopista hasta Algeciras, es una competencia del Estado, que en un momento determinado fue objeto de una permuta. La Junta de Andalucía cumplió construyendo la autovía del Toro, de los pueblos blancos, y la otra está parada, pero está parada no por este gobierno. El señor Rajoy tendría mucho que decir y otros que lo han antecedido, es decir, eso. Y por cierto, en todo ese litoral de la Janda, los alcaldes del Partido Popular son un serio inconveniente para una urbanización responsable, una urbanización más teniendo en cuenta la ocupación territorial para que no se produzcan estas situaciones tan complejas a las que se ha referido el señor consejero. Por cierto, en cuanto a las inversiones ferroviarias, totalmente de acuerdo. O sea, Andalucía siempre ha sido la dejada, pero con gobierno del Partido Socialista y gobierno del Partido Popular. Se ha referido a la conexión con Algeciras. El tren original de Algeciras, para que se hagan cuenta los que vivís de Despeñaperro para arriba, fue iniciativa de una empresa, una compañía gibraltareña. Estamos hablando del siglo XIX. Desde el siglo XIX hasta ahora, ahí han empezado a hacerse ahora algunos avances. Es una línea sin electrificar, en donde se ha paseado muchísimos dirigentes del Partido Popular en el gobierno diciendo que iban a terminar. Nunca la ha hecho. Por tanto, me parece muy bien el lamento del consejero diciendo que Andalucía está olvidada. Pero si quiere tener una aproximación a qué nivel de olvido, pues que venga un día a Madrid, como vengo yo toda la semana, y observe cómo aproximadamente 100 kilómetros o más antes de llegar a Madrid no para de haber obras ferroviarias, mientras que en nuestro territorio no hay inversiones, no hay obras. Y, por ejemplo, si me está escuchando el señor ministro de Transporte del Reino de España, recordarle la corta o bypass de Almodóvar. ¿Qué pasa ahí? Porque llevamos años sin que se termine esa obra que sin duda descongestionaría también algo las conexiones viarias, ferroviarias en este caso de Andalucía. Esa imagen que, como le comentábamos al propio consejero, muchos conductores describen como caos e incluso ratonera, tal como le recordaba, y que le hablaba de situación compleja, y que en todo caso sí que nos extiende una reflexión sobre la saturación que viven muchos enclaves turísticos de nuestro país, y la respuesta si las infraestructuras están adecuadas no solo para dar servicio a la población, que se multiplica en muchos casos exponencialmente, sino también para responder a situaciones de emergencia como la que se vivió ayer en Tarifa. Ojalá que las cosas vayan mejorando hoy. Queríamos empezar con esta reflexión, sobre todo para ubicar cuáles son los elementos informativos en torno a la incidencia ferroviaria resuelta ya a primera hora de esta mañana, después de una noche muy larga para más de 2.000 personas, y también de los incendios de los que estamos pendientes. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Y con Carmen Lumbierres, Mariola Urré y Javier Aroca en el análisis, a partir de ahora ya, del sonido de la noche. Este homenaje que venimos escuchando desde las 6, homenaje en Hiroshima, en el momento exacto en el que cayó hace hoy 80 años la primera bomba nuclear. En un escenario inquietante, además, en toda la escena internacional. Lo último, ya saben que son la polémica en torno a los aranceles, que mañana entrarán en vigor, los de Estados Unidos al mundo. Y ahora con esta amenaza que pronunció ayer Donald Trump de subir al 35% los aranceles de Europa, después del famoso posado entre él y Ursula von der Leyen en Escocia, en el campo de golf que tiene Donald Trump allí. Vamos a Nueva York. Leire Santos, buenos días. Buenos días. Además, Leire, con un tono que vuelve a ser amenazante para Europa, de Donald Trump, si es que Europa no invierte 600.000 millones que dice Trump que tienen comprometidos con Estados Unidos. La Unión Europea se comprometió hace solo 10 días a inyectar 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense a cambio de unos aranceles más bajos que los del resto del mundo, un 15%. Pues bien, en una entrevista en la CNBC le han preguntado a Trump que qué pasa si Europa no paga, si incumple su palabra. Y el presidente Trump ha respondido así. Well, then they pay tariffs of 35%. No, they brought down their tariffs. Amenazando a la Unión Europea con un 35% de aranceles. Las nuevas tasas entran en vigor mañana. Europa se plegó ante las exigencias de Trump porque quería evitar una guerra comercial a toda costa. Y ahora Trump habla así de Europa. Dice, nos van a dar 600.000 millones de dólares para invertir en lo que yo quiera. Puedo hacer lo que me dé la gana con ese dinero. Se han aprovechado tanto de nosotros que ya es hora de que paguen. Y van a pagar. Y no solo es Europa. Trump ha dicho también que la semana que viene impondrá nuevos aranceles a los semiconductores
semiconductores y a los chips y que tiene planes de subir las tasas a los productos farmacéuticos incluso hasta el 250% en el próximo año y medio. Y todo esto mientras, ya digo, los aranceles entran en vigor mañana y hay muchas cosas pendientes de saber todavía. Algunos países siguen negociando. Por ejemplo, la presidenta de Suiza ha viajado a Washington para presentarle a Trump una oferta más atractiva. Entonces veremos qué pasa, porque hasta mañana queda mucha tela que cortar. Desde luego, y más siendo Donald Trump el que está implicado. Leire, gracias. Adiós, gracias. A todo esto y en este contexto está Mariola, esta información que publica hoy en su primera El Diario del País, que dice que el gobierno español, ha frenado la compra de aviones de combate de Estados Unidos. En 2023, España presupuestó 6.200 millones para este programa. Y ahora renuncia a estos cazas porque dice que la inversión en defensa se tiene que hacer en Europa. Por tanto, congela esto, que se produce además en un momento de malestar, preocupación en Bruselas, pero sobre todo malestar en Washington por el hecho de que España, lo hemos comentado varios días en la tertulia, haya contratado a la tecnológica Huawei, la tecnológica china Huawei, para que se haga cargo de almacenar digitalmente las escuchas que haga la Guardia Civil o la policía por mandato de los jueces. En todo este contexto tenemos esta situación de tensión, digamos, entre España y Donald Trump en tensión con Europa otra vez. Yo creo que estos perfiles políticos, como el de Donald Trump, que configuran la acción política como una especie de pelea donde el resultado solo puede ser suma cero, uno gana lo que el otro pierde, hay que considerar que defender tus posiciones, y ahora me refiero a la posición que tiene España, pero también a la posición de la Unión Europea, exige contar con cómo aborda Donald Trump y este tipo de actores políticos, que además cada vez abundan más en la comunidad internacional, la supuesta debilidad que tú evidencias. Y creo que sin este contexto, sin tener en cuenta todas estas circunstancias que parecen más aspectos puramente psicológicos, pero que no lo son, sino que son modos de operar en la acción política, yo creo que si ignoramos esta circunstancia podemos acabar conduciéndonos a opciones de acuerdo francamente negativos para España y desde luego para Europa. Y en este sentido señalo que los acuerdos de la Unión Europea lo único que hacen es evidenciar esa debilidad política de la Unión Europea, debilidad que detesta un personaje como Donald Trump. Y, sin embargo, la reacción adoptada en el caso de España evidencian las ganas también de hacer frente a quien pretende hacer uso y abuso de su posición de dominio en cuestiones comerciales o en cuestiones de seguridad y defensa. No digo yo que sea fácil cualquier negociación con un personaje como Donald Trump y con un país como Estados Unidos. Ni mucho menos pretendo señalar que cualquier otro ejercería esa posibilidad de negociación con más arte que la que ha evidenciado Ursula von der Leyen. Pero lo que sí que quiero señalar es que creo que a posiciones como las que manifiesta Donald Trump difícilmente se les acalla, mostrando debilidad y mostrando sumisión. Y creo honestamente que valdría la pena, no sé si la expresión es sacar los dientes, pero sí desde luego marcar un poquito más de contundencia, porque Europa tiene en aspectos comerciales fortaleza como para, en cierta medida, manifestar y pedir cierto respeto en la manera en la que se nos trata por parte de Estados Unidos. Y creo que la Unión Europea, pues hasta el momento, ha perdido esa posibilidad de hacerlo. Carmen. Yo estoy pensando hoy que se le ha debido quedar a Ursula von der Leyen la sonrisa congelada después de ver las declaraciones que ha hecho Trump de un acuerdo que no es que no existiera, lo que pasa es que se dio poca transparencia en esa reunión en el club de golf al que fuimos a rendir pleitesía al dueño del mundo. Y se entiende también mejor las valoraciones del presidente Sánchez cuando se le preguntó por qué le parecía el acuerdo y dijo que valoraba el esfuerzo pero sin ningún entusiasmo. Claro, si unes esa declaración
atención a la noticia que hoy saca El País en portada, en que vamos a retrotraer las compras de aviones a Estados Unidos, la posición del Gobierno de España también de no llegar al 5% de inversión de la OTAN, sino de seguir manteniéndose en el 2%, más lo de la contratación de Huawei que estabais recordando, es evidente, como dice Mariola, que España es una isla dentro de la órbita de la Unión Europea que intenta presentar un poco más de resistencia, un poco más, aunque sea muy difícil, frente a las idas y venidas de Donald Trump con esas pizarras, como si fuera el profesor chiflado, en el que sube y baja los aranceles según le conviene a él y según le conviene a la política interior. No solo es que no hayamos plantado suficiente cara, sino que aparte del acuerdo de los aranceles, estas otras dos partes que se comentaron muy poco a finales de julio, como fueron los 750.000 millones de dólares que nos hemos comprometido a invertir en energía estadounidense cuando ni siquiera tienen esa capacidad y supondría que nosotros seríamos absolutamente dependientes del mercado norteamericano, Ursula von der Leyen a The Telegraph dijo que esto era beneficioso para Europa porque nos hacía menos dependientes del chantaje energético ruso. O sea, han intentado vender de alguna manera esta parte, para mí, claudicación, y además uniéndole que los 600.000 euros a los que tenemos que gastar en Estados Unidos, como dice Donald Trump, no nos preocupemos, europeos, porque eso lo van a hacer las empresas privadas, ¿no? Yo creo que esta rendición total de esta nueva Comisión Europea, que viene avalada por la debilidad no solo de la Unión, sino lo dije el otro día, de cómo han crecido las fuerzas ultras en países muy importantes como Alemania o Francia, es la explicación de por qué nos encontramos donde nos encontramos. La evolución del incendio de Tarifa, que sigue activo, no permite de momento el regreso a los hoteles y a los campings desalojados de las más de 1.500 personas que han sido evacuadas, según nos acaba de decir aquí en Hoy por Hoy el consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Muchos cambios de viento, muchos saltos y evidentemente todavía una situación compleja que evolucionará. Esperemos, gracias al buen trabajo de esta noche, pero también a la incorporación de los medios aéreos, que ayer fueron hasta 17 medios aéreos los que se incorporaron. En media hora habrá reunión de los responsables de la lucha contra este incendio, cuyo alcance no ha querido especificar el consejero, que también ha evitado confirmar si el origen de las llamas estuvieron, como se sospecha, en un incendio previo en una autocaravana. El de Tarifa, sin embargo, no es el único fuego del que estamos pendientes hasta ahora, Bayo. Sí, en Galicia se mantiene activo el nivel 2 de alerta por el incendio en Ponteceso, na Coruña, que ha consumido ya 60 hectáreas, aunque a esta hora el más preocupante es un incendio fuera de nuestras fronteras, en el sur de Francia, entre Narbona y Carcassonne, que mantiene cortada la autopista que conecta al país vecino con España a través de la Junquera. Esto está causando problemas graves en ese punto clave para el transporte de mercancías y de pasajeros. Barcelona, Sergi López, última hora. Este importante incendio se ha cobrado ya la vida de una persona, ya hay 9 heridas, una de ellas con quemaduras muy graves. El fuego ha acabado ya con 11.000 hectáreas y las autoridades francesas han pedido que se eviten los desplazamientos en toda la zona cercana al incendio entre Narbona y Carcassonne. Precisamente la autopista A9, la vía más importante que conecta Francia con la frontera española, está cortada en Narbona hasta Perpiñán. Por ese motivo, los viajeros que tengan pensado hoy salir dirección Francia tendrán que irse de la autopista en la salida de Perpiñán Norte y no se podrán reincorporar hasta Narbona. Desde Cataluña, el humo que provoca este incendio se puede ver y oler desde diversas localidades del norte de Girona, como Culera, La Escala o el Port de la Selva. Son más de 1.800 los bomberos desplegados para tratar de atajar esas llamas en el sur de Francia, que han devorado ya 11.000 hectáreas y que, como nos decía Sergi, han dejado 9 personas heridas y una persona fallecida. Del exterior ya está en Moscú el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien tiene previsto reunirse hoy con Vladimir Putin a un día de que expire el ultimátum impuesto por Donald Trump al Kremlin para que detenga su guerra en Ucrania. Y en los deportes duros ya conocemos los rivales de Carlos Alcaraz en el torneo de Cincinnati. Sí, el murciano se va a enfrentar al ganador del Sumur Bellucci en el primer partido de este torneo, que ya comienza, que hoy tiene fase previa, por ejemplo, con Martín Landaluce, pero que para Alcaraz tendrá el lado complicado del cuadro, con De Minaur, con Shelton y con Zverev. Alcaraz, que está ya en Estados Unidos en esta previa de US Open, preparando el torneo de Cincinnati en este miércoles, que tiene también a Ter Stegen como protagonista en Barcelona, y las posibles soluciones del club para convencer al portero y poder así inscribir algunos de los fichajes de este verano.
Y en el abierto de hoy con Mariola Urrea, con Carmen Lumbierres y con Javier Aroca, quien vamos a escuchar ahora en tu análisis, Javier, de cómo han cambiado las cosas, si es que han cambiado algo más allá de lo declarativo. Europa tiene un acuerdo, va Ursula von der Leyen a Escocia, al campo de golf, al resort de golf que tiene Trump en Escocia. Va Ursula von der Leyen y en nombre de los europeos asume ese 15% de aranceles y también, como ahora recordaba Carmen, el compromiso de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, que dice ayer Donald Trump: me gastaré en lo que me dé la gana porque esto los europeos nos lo deben, ya está bien, les estamos pagando todo el tiempo, así que ahora que paguen ellos. Es lo que dice más o menos literalmente Donald Trump. Y dice más: y si no me pagan ese dinero, los aranceles que dije que iban a ser del 30% y que luego les he dejado en el 15% serán del 35%. Aroca. Bueno, yo pienso que la última comparecencia de Ursula von der Leyen con Trump en Escocia fue la declaración de Europa como un protectorado. O sea, a partir de ahora yo creo que se configura en virtud de lo acordado como un protectorado, en este caso de Estados Unidos, presidido por Trump, que espero que no lo presida siempre, con lo cual alguna vez nos libraremos de este protectorado, en donde históricamente y en geopolítica solo se sale de una manera, con una declaración firme de independencia. Y Europa no declara su independencia de Estados Unidos, por mucho que seamos complacientes con algunas de las cosas que hacemos, quizá impregnado por nuestro espíritu ingenuo, europeísta. En ese sentido, todo lo que venga de este señor de la Casa Blanca, pues entra dentro del marco que ha establecido la señora von der Leyen, que yo pienso que es cada día más dirigente de Alemania que no de Europa, porque parece que más está pensando en los intereses de su propio país, que está soportando una crisis peor de la que nos cuentan, y que necesita una serie de perfiles propios, no solamente en política exterior, sino incluso en sus alianzas económicas, comerciales, etcétera, etcétera, y que está utilizando la propia Europa para su propio interés. Y en ese sentido, me parece que quien está haciendo y llevando a cabo una actitud, no me gusta la palabra, pero la voy a decir para que se entienda, más patriótica desde el punto de vista europeo, es Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, ¿qué ha hecho? ¿Ha hecho algo que no tenga sentido? ¿Ha hecho algo que le perturbe a alguien? ¿Ha hecho algo que no esté en las coordenadas que la propia Unión Europea, vía en este caso de la propia Ursula von der Leyen, se está estableciendo? Es decir, más gasto militar en Europa, más independencia militar de Europa, más, volviendo a la terminología antigua, más pilar europeo de defensa. Lo que ha hecho además el señor Sánchez es lo mismo que están intentando hacer otros dirigentes europeos, apoyarse más en la industria militar europea y no en la industria militar norteamericana. ¿Qué sentido tiene construir una Europa militar si al final acabamos dependiendo también de Estados Unidos? Y conste que yo no soy partidario de ninguna, ni de la americana ni de la europea, pero entiendo el sesgo que puede tomar las cosas. Por tanto, estas cosas me parecen tremendas, ¿no? En las declaraciones últimas del señor Trump como colofón, bueno, pues son la propia de aquel que ejerce el protectorado. ¿Qué hacían? ¿O qué hacíamos nosotros, que también tuvimos nuestros protectorados? Pues practicar una política extractiva. O sea, tú extraes todo lo que pueda del que tú supones que es tu protegido. Lo extraes todo. Y además luego amenaza con llevar al máximo tu protectorado si no consigues todo lo que quieres. Eso es lo que está pasando. Y Europa es nada con Estados Unidos, nada con Gaza, nada con Palestina, nada con Ucrania, no es nada. ¿Por qué? Porque cada dirigente europeo está demostrando que es más de su país que de Europa. Y vuelvo a insistir, por mucho que le pese a alguno, y no estoy hablando aquí ni siquiera de ideología ni de otra cosa, el líder europeo que está siendo más europeo en este sentido es don Pedro Sánchez. Hay un elemento que a mí me parece interesante recordar. Yo creo que la Unión Europea, aunque tenga claramente motivos para ser criticada por la incoherencia que está manifestando en algunos ámbitos, Gaza, como dice Javier, es uno de ellos, creo que no podemos olvidar que la Unión Europea es el proyecto político, jurídico y también económico más sofisticado que existe hoy en el mundo, y que es una isla de bienestar y de desarrollo que ha traído, entre otras cosas, unos periodos de estabilidad democrática que confío en que no sean
un paréntesis en la historia. Dicho esto, y sin negar esas incoherencias en política exterior que está deteriorando la imagen y la conexión de los ciudadanos con lo que representa la Unión Europea, yo creo que hay que preguntarse qué hay detrás de esta aparente posición de debilidad de la Unión Europea aceptando un acuerdo con Estados Unidos en términos comerciales que, desde luego, invita a pensar que es un acuerdo leonino. Y esto no se nos ha explicado. Hay que exigir a la presidenta de la Comisión Europea no solo que afirme que la alternativa a este mal acuerdo era todavía peor y que tengamos que creer en esas palabras. Tiene que explicar, en democracia se tiene que explicar cuál era ese escenario tan catastrófico que nos hace asumir un acuerdo leonino. Y entonces uno puede pensar, bueno, pues quizá lo que hay detrás son amenazas de Estados Unidos en relación con el soporte que Estados Unidos da en materia de seguridad y defensa, bien en escenarios como Ucrania, bien incluso el apoyo logístico en materia de defensa que proyecta en términos de inteligencia, en otro tipo de tecnologías, sobre todas nuestras estructuras de defensa, ¿no? Bien, si esto es lo que lo que está detrás y lo que justifica la asunción de este acuerdo leonino, la pregunta es, ¿necesitamos acelerar todo lo posible los europeos nuestra independencia, como también se apuntaba ahora, en términos de seguridad y defensa? Pero esto hay que explicarlo a los ciudadanos, porque mientras los ciudadanos están disfrutando de sus vacaciones, tomando tranquilamente sus cervezas, como procede en el verano, hombre, también hay que explicarles que igual el mundo se está convirtiendo en un mundo muy hostil, en un mundo cada vez más inseguro, y que o aceleramos algunas decisiones que resultan absolutamente incómodas y que incluso nos puede costar dinero a todos y esfuerzo a todos, o entonces acabaremos efectivamente en un escenario todavía peor de sumisión, no a Estados Unidos, de sumisión a un matón, que es quien gobierna hoy Estados Unidos. Carmen. Claro, es que lo peor de todo, a mí lo peor de toda esta situación es lo que está denunciando ahora Mariola, que es la falta de transparencia desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, a por qué se ha llegado a este pacto. Es que no solo no hay explicaciones de por qué se ha llegado, sino que nos lo han contado con más detenimiento en dos tiempos. Y en el segundo tiempo, pues porque Trump, en su habitual facilidad para hablar en ese tono en el que habla, intentando humillar siempre con el que acaba de negociar, ha salido con esta frase extemporánea que si no probablemente la mayor parte de los ciudadanos no nos hubiéramos enterado de lo que iba aparejado, que son los 600.000 más los 700.000 en energía, ¿no? Y esta falta de transparencia debilita a la Unión Europea, que evidentemente es el mejor escenario internacional en el que hemos podido vivir los españoles y en general los europeos en los últimos años. Y es verdad que el entorno internacional es muy complejo y muy delicado porque hay dirigentes que lo quieren dinamitar, porque la OTAN está dinamitada, porque la ONU también, y es verdad, como estaba diciendo Javier, que esto parece el pago por la protección de Europa frente a Rusia, ¿no? O sea, que nos hemos convertido en un protectorado que, además de ser militar, como lo hemos sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos, porque no somos autónomos militarmente y tenemos las bases militares americanas en España que seguimos teniendo y que siguen utilizando con muy pocas explicaciones también durante la guerra de Irak, con aquel enfrentamiento de la bandera con el presidente Zapatero, pero esto se está intensificando cada vez más porque el perfil de la persona que ha llegado al poder en Estados Unidos, al poder democráticamente, pero que está intentando reconvertir en un modelo autoritario, y si no, no hay más que ver la pelea entre demócratas y republicanos por cambiar las líneas de votaciones en el estado de Texas, lo que se llama gerrymandering, que es retrotraer más la democracia. Es decir, estamos al albur de que un país que está dando pasos atrás en la democracia tengamos que ser todavía más dependientes, tengamos que ser, como decía Javier, parte de un protectorado como fue Marruecos de nosotros. Permíteme un segundo por introducir es que ahora escuchándoos me ha venido a la cabeza un artículo que ayer firmaba David Trueba en El País,
Y decía, quizá los europeos, en vez de asombrarnos de nuestra flaqueza, deberíamos tener conciencia de lo que regalamos a Estados Unidos en cada acción cotidiana. Él escribía, hay algo de petulancia en las críticas a la cesión de la Unión Europea ante los aranceles punitivos de Trump. Es cierto que aceptar que el presidente tenga la última palabra, incluso tras las negociaciones de los expertos, pues nos obliga a asumir el capricho de sus bandazos. Pero es como ceder frente a quien te va a arrollar con una apisonadora en un paso de peatones. No es una humillación, es pura supervivencia. Y desengañémonos. Trump carece de ningún mérito más allá de conducir el coche más potente del planeta. Bueno, di Mariola, y voy contigo, Sí, Javier. yo unido con esto que está señalando Sastre al hilo de la columna, ¿no? De Trueba. Para mí hay una pregunta que creo que creo que a los ciudadanos hay que plantearles, y en función de lo que están dispuestos a responder, eso configura el perímetro de la acción política de los europeos y también de los españoles frente a esta realidad geopolítica que tenemos, ¿no? Y sería así: ¿qué coste estamos dispuestos a asumir los ciudadanos para que Europa, y España también obviamente, sea más autónoma estratégicamente de Estados Unidos y tenga una capacidad de acción y de supervivencia en un mundo más hostil, más inseguro, como es el que se está configurando en este nuevo desorden mundial? Javier. Bueno, yo antes se ha dicho que el problema era la transparencia. Bueno, tal vez hace falta más transparencia. Siempre la transparencia es poca, ¿no? Pero yo diría que aparte de transparencia hay sordera. Sordera, claro, porque no queremos enterarnos de lo que pasa. Porque para conocer a Ursula von der Leyen no hace falta esperar a que vaya a rendir pleitesía a Escocia. Decía mi abuela que de tanto agacharte al final se te acaba viendo el culo. Y no he conocido mejor filósofa que mi abuela. Y claro, esta señora, decía yo, sordera. ¿Sordera por qué? Porque bastaría con leerse su intervención con motivo de su investidura, llamémoslo así, utilizando un término español, como presidenta de la Comisión Europea, para darse cuenta quién es Ursula von der Leyen y qué piensa de la guerra y qué piensa del gasto armamentístico y qué piensa de Europa como actor geopolítico en este concierto tan complicado, complejo, que es la palabra de moda hoy en el programa, al que nos estamos enfrentando. Por tanto, bueno, ahora mismo se dice, no, es que nos quiere proteger de Rusia. ¿Y quién nos protege de Estados Unidos? Porque si lleva a cabo su plan, me refiero a Donald Trump, y se queda con Groenlandia, que es un territorio que pertenece, con un régimen especial, a la monarquía danesa, que es miembro fundadora de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, entonces, ¿quién nos va a proteger de Donald Trump? Fundadora no. ¿No? Dinamarca no, perdón, se incorporó luego, sí, tienes razón. Tienes razón. En otra ampliación. Bueno, ¿quién nos va a proteger a nosotros de Donald Trump cuando decida, si es que lo decide? Porque ya ha amenazado, y hasta ahora todas las amenazas las está cumpliendo, de ocupar Groenlandia. Por tanto, yo creo que sí. Bueno, la prueba es que acabas de firmar un acuerdo con él para el 15% y ayer mismo está diciendo el 35%. Por eso digo, transparencia sí, pero curémonos de la sordera. Me refiero tanto a nivel europeo como a nivel español. Voy a cerrarlo aquí, pero porque ayer lo comentábamos en el caso de Brasil, que decía, nos parece muy lejano, pero es que en algún momento puede tocarnos a nosotros. Hoy mismo lo estamos viendo. 35% para la amenaza de 35% para los productos europeos, por tanto también los españoles. Pero esto por una razón pues económica y porque le parece, se le antojó en la entrevista y dijo 35%, como hubiera podido decir otra cifra. Ayer el 50% para Brasil en represalia porque la justicia de ese país, en ejercicio de su soberanía, ha decidido encausar nada menos que por su posible participación en un golpe de Estado al expresidente Jair Bolsonaro, pero a Colombia aranceles porque no le gusta la política migratoria a Donald Trump. Y así vamos viendo cómo los aranceles... Lo de Huawei os lo creéis, lo de Huawei tiene menos que ver con la seguridad que no con el pretendido dominio tecnológico de Estados Unidos sobre todo el mundo y sobre todo contra China. En fin, voy a hacer una pausa porque a la vuelta está la complejísima situación política nacional. Les decía que vamos a ir entrando en el territorio político nacional marcado por dos asuntos. Uno, de nuevo, la gestión de la política migratoria y también por esa entrevista de la que ayer dábamos cuenta hasta ahora que concedió Santos Cerdán, la primera desde que está en prisión, al diario La Vanguardia. En realidad fueron unas preguntas que a través de sus abogados les hicieron llegar un par de compañeros, dos periodistas de este periódico, que no tuvieron la opción, por tanto, de repreguntar. Y había una de ellas, que es en la que se ha fijado el Partido Popular, en la que le decían, oiga, ¿y usted
¿Se puede descartar que haya habido financiación ilegal del PSOE? Y él decía, que yo sepa, no. Esto es una respuesta ambigua para el Partido Popular. Y luego había otra parte, David Junquera, buenos días. Hola de nuevo. En la que le preguntaban por su relación con el dueño de Servinavar, que es una empresa clave que parece que está en el centro de la... Parece, no está, estaría en el centro de la trama. Y vino a decir Santos Cerdán que efectivamente este empresario medió con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu para propiciar su voto a favor en la moción de censura que dejó en la Moncloa a Pedro Sánchez y echó del gobierno a Mariano Rajoy. Y a partir de ahí, la tensión el nuevo episodio, habría que decir, David, entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Y está tan deteriorado el que antaño fuera buen rollo entre PP y PNV que esta tormentosa relación pues no deja de generar nuevos episodios ni siquiera en verano. Y los protagonistas de este nuevo capítulo son de nuevo Miguel Tellado y Aitor Esteban, cuya enemistad es manifiesta y bueno, va a empezar a ser casi legendaria. El nuevo número 2 del PP aprovechó para atacar al nuevo número 1 del PNV en redes tras esa entrevista por correspondencia de Cerdán en La Vanguardia. Como decíamos, el exsecretario de Organización de los Socialistas dice que uno de los presuntos corruptores de la trama, el constructor dueño de Servinavar, medió para granjearse el voto a favor de PNV y Bildu para la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. A raíz de esta revelación, Tellado le preguntó en redes a Aitor Esteban: ¿por qué mientes, Aitor? Recordando que el líder de los Quetzales siempre ha asegurado que no conocía al constructor. El propio Esteban le ha respondido a Tellado: cree el ladrón que todos son de su condición, acusando al número 2 del PP de otro caso de currículum menguante. Tellado, que hace poco borró de su historial que es periodista, aunque haya ejercido como tal, le respondió: a ver, Aitor, te lo explico otra vez. Soy licenciado en Ciencias Políticas y he ejercido como periodista. ¿Ves qué fácil? Nada que ocultar. Y ahora vamos con lo tuyo. Ladrones son los que tú sostienes en el gobierno con el apoyo de tu partido en el Congreso. ¡Feliz verano! El que está feliz con las revelaciones de Cerdán es un PP que no para de sacarle jugo a la entrevista, sobre todo a la parte en la que el que fuera hombre fuerte del PSOE no niega de forma categórica que exista financiación irregular en Ferraz. Solo responde que yo sepa no. Creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece, como mínimo, sospechoso. Es Alma Ezcurra, una de las nuevas integrantes de la cúpula del PP. Mientras tanto, PSOE y Gobierno callan. Ante nuestras preguntas responden con un lacónico: no hay nada que comentar. David, gracias. Gracias. Hace un par de semanas, justo el miércoles, hace 2 miércoles, estuvo aquí el presidente del PNV en este estudio, Aitor Esteban, que nos dejó aquella idea de la mayoría negativa que se empezaba a construir en el Congreso para bloquear la legislatura, pero que aún así no era una mayoría suficiente como para unir sus votos en una moción de censura. Entre otras razones, por la imposibilidad, decía él, de ponerse de acuerdo con el Partido Popular. Esta era su reflexión. Además, el propio posible candidato, el señor Feijóo, pues se encarga muy mucho de que no haya de ninguna manera tal posibilidad, ¿no? Que, bueno, es un poquito como aquel dejarme solo, ¿no?, en la plaza, que aquí voy yo y soy autosuficiente y me meto con todos los demás y piso todos los charcos y molesto a todo el mundo. Pues no hay posibilidades de ninguna moción de censura. Parece bastante evidente, Carmen, que nos vamos a encontrar la política en septiembre tal como la dejamos en julio. Y sin una mayoría negativa, que por mucho que diga el propio Aitor Esteban que está creciendo dentro del Parlamento, desde luego él se excluye de esta mayoría negativa en vista de los acontecimientos. Yo creo que al PP le molesta profundamente desde la moción de censura del 2018 que el Partido Nacionalista Vasco primero la apoyó y después siga siendo uno de los socios más leales o más constantes con el gobierno PSOE-Sumar. Le molesta mucho porque el PNV, seas nacionalista periférico o no, ha sido uno de los partidos que ha dado estabilidad democrática a este gobierno, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Y entonces su teoría de estas socios heterodoxos, casi Frankenstein, en la que hay terroristas e independentistas y secesionistas, se le rompe un poco con el discurso del PNV. Además hay que tener en cuenta que el PP es irrelevante en el País
País Vasco electoralmente me refiero, que electoralmente tiene muy pocos resultados, por lo tanto ni siquiera es competencia con la parte del PNV que podía ser más moderada, y que se mueve mucho mejor el Partido Popular intentando negociar con Junts. Yo creo que todo esto viene desde el origen de la moción de censura del 2018, no le perdona ese apoyo, de hecho lo vuelven a repetir ahora con el caso de Santos Cerdán, les vuelve a acusar de ser cómplices de un gobierno rodeado de corrupción, de una moción que ahora consideran ilegítima porque venía a intentar revertir la corrupción del Partido Popular, y que ahora nos encontramos con los casos de corrupción derivados del caso Ábalos, Cerdán y Koldo. Javier. Pues me llama mucho la atención lo que el debate o el discurso sobre mayoría negativa, porque yo creo que a partir de este duelo, llamémoslo así, entre Tellado y Esteban, lo que se acaba de conformar es una minoría negativa. Desde el punto de vista de que yo creo que de esto va a huir el PNV y como gato escaldado. El PNV tiene muchas virtudes, algunas ya han sido resaltadas aquí mismo, y también tiene sus defectos, pero una de las virtudes que engrosan en su manera de comportarse es que yo considero que es un partido muy serio y que huye de las mamarrachadas estas de dialécticas que suelen ocurrir en los cenáculos madrileños, ¿no? Y esto no deja de ser una performance ridícula por parte del señor Tellado, que no tiene ninguna proyección de futuro, sino todo lo contrario, tiene una desproyección de futuro, es una torpeza que nadie entiende, sobre todo aquellos que esperan con un cierto deleite que efectivamente se conforme una mayoría negativa. No, estamos ante una minoría negativa. Y con respecto a las alegrías del señor del Partido Popular por la entrevista de Cerdán, hombre, él yo creo que acaba de decir algo muy claro. Que yo sepa, no hay financiación del Partido Socialista. Claro, el que diga cualquiera como un recurso dialéctico, que yo sepa, no tiene importancia. Pero si lo dice el secretario de organización del Partido Socialista, que está en prisión para que se le ablande la cesera y largue y expanda estiércol en el Partido Socialista, lo dice, sí tiene sentido. Y yo le doy más sentido en este caso a favor del PSOE lo que dice el señor Cerdán que no lo que dice el PP a favor de su continuidad incluso en la misma prisión. No tiene ningún sentido. Esto desmonta incluso el sentido de la instrucción, es decir, mantener al señor Cerdán en la cárcel para que cante, dicho en lenguaje de Lampa, ¿no? Bueno, el Partido Popular y el señor Feijóo siguen amparados y siguen soñando con que efectivamente esto contagie al Partido Socialista en lo que a su financiación orgánica se refiere. De momento Cerdán no apunta por ahí, sino más bien lo contrario, y yo creo que tendrá que seguir el PP con sus estrategias habituales para tumbar al gobierno, porque esta me temo que no le va a salir. ¿Tú cómo lo ves, Mariola? Conectando un poco con esto de Santos Cerdán y para volver luego a lo del PP, ¿no? Bueno, yo me preguntaría qué valor tiene una entrevista hecha a alguien que está privado de libertad, por escrito, sin capacidad para el periodista de repreguntar y con la evidencia de que son entrevistas que responden principalmente los abogados. ¿Por qué? Porque tratan de perimetrar el campo de responsabilidad jurídica, desde luego, y también política de su defendido, ¿no? Por tanto, el valor periodístico es enorme, nos interesa mucho a todos los que nos dedicamos al análisis político, pero quiero recordar que las respuestas están medidas con un único objetivo, que es proteger jurídica y políticamente la imagen de alguien como el Santos Cerdán, ¿no? Y conectando esto con la cuestión anterior, yo no alcanzo a entender qué es lo que pretende el secretario general del Partido Popular, Tellado, con este choque, que es que no es que se lo encuentre, es que lo busca directamente con el PNV, incluso además es un choque ad personam con el presidente del PNV. No lo entiendo porque obviamente esa estrategia le conduce a la irrelevancia del partido en ese ámbito territorial, pero es que cierra cualquier posibilidad de acuerdo con el PNV, que es un actor político imprescindible en un escenario de fragmentación parlamentaria presente y futura. Pero es que entonces, Mariola, solo le queda Vox y la Vox. posibilidad... Bueno,
¿O Junts? Claro. Bueno. Bueno. A mí me cuesta ese escenario verlo. No digo, a corto plazo me cuesta ese escenario verlo. No me costaría mucho ir a la fonoteca, ¿eh? Bueno, de declaraciones diciendo que Junts es un partido con nivel de Estado. No han pasado tantos veranos. Ya, pero la cuestión no es tanto lo que quiera el PP, sino lo que aspire Junts. Uy, pero eso sí que es una pregunta escolástica. No, pero por supuesto que es una pregunta, como tú señalas, escolástica. Pero hay unas evidencias, ¿no? Que tú a tus votantes no los puedes llevar de un punto al otro extremo del arco parlamentario sin ninguna transición, y eso, las transiciones requieren tiempo y requieren una corrupción argumental que permita a la gente asumir esos virajes, ¿no? Y yo creo honestamente que la estrategia que está impulsando el secretario general del Partido Popular le lleva a ser el campeón de la oposición por años. Voy a hablar de la vivienda, que es yo creo que el asunto, como ya decimos, mayorías negativas, mayorías positivas. Bueno, de momento lo que tiene que aclarar el gobierno en cuanto se ponga y retome la actualidad en septiembre es si es capaz o no de presentar los presupuestos. Es decir, si aquello que se comprometió a hacer Pedro Sánchez delante de todo el mundo en su balance de legislatura, del curso político y del punto que está la legislatura, que es presentar los presupuestos, eso se acaba materializando en registrar los presupuestos en el Congreso, que parece que ahí está la trampa, es decir, el gobierno se compromete a presentarlos, pero los llevará al Congreso, que es donde se tienen que votar. Bueno, de eso de momento no hay respuesta del gobierno. ¿Para qué? Para hacer, si la legislatura sigue, políticas concretas. Sobre todo hay una urgencia social que clama este país de forma transversal ideológicamente, transversal generacionalmente, que es la vivienda. Y ahora voy a eso. Pero es que no me resisto a comentar esto que viene hoy en la primera página del diario El Mundo, que dice Aroca, el rey emérito devuelve los 4 millones que le prestaron amigos suyos para su deuda con Hacienda. Y entonces tú me podrás preguntar, ¿de dónde ha sacado este dinero Juan Carlos? Dice el diario El Mundo, liquida los créditos que suscribió con amigos gracias a sus ingresos en Emiratos Árabes por la mediación comercial y derechos audiovisuales. Ingresos obtenidos por estos dos conceptos, derechos audiovisuales, el rey emérito, y mediaciones comerciales, ya como residente en Emiratos Árabes y, por tanto, añade esta información, fuera del radar del fisco español. Bueno, pues es una noticia. Fuera del radar del fisco español y fuera de la vergüenza. Claro, fuera de la vergüenza, porque nos olvidamos o nos queremos olvidar, otra vez la sordera, querida amiga, nos queremos olvidar de que este señor ha sido el jefe del Estado, que abdicó, pero que sigue siendo miembro de la familia real. Y que en tanto que miembro de la familia real, progenitor por las leyes de la monarquía del actual jefe del Estado y rey, pues debería de adoptar una cierta compostura y lo que se habla siempre en favor de la monarquía y su vigencia y su continuidad, la ejemplaridad. No es ejemplar que un miembro de la familia real tenga su domicilio fiscal en Abu Dhabi. No lo es. No lo es que, aprovechando la interpretación extensiva por parte de los juristas de la Corte del principio de inviolabilidad, esté siempre al borde de la ilegalidad si no está entero en materia fiscal. Nada de eso es ejemplar. Y desde luego no solamente no es un ejemplo para la continuidad de la propia monarquía, no es un ejemplo para la vida cotidiana de todos los ciudadanos, de toda la ciudadanía del Estado, que por cierto acaba de pagar sus impuestos o acaba de comprometerse en pagarlo a plazos, mientras que hay un señor que disfruta, incluidos sus cumpleaños y otras festividades, incluida la que va a llevar a cabo con motivo de la publicación de su libro, que hieren, en mi opinión, la decencia, hieren la vergüenza y hieren la integridad moral de toda la ciudadanía del Estado español. Es una falta de decoro. Es una falta de decoro que quien ha sido jefe del Estado ahora nos diga que ha devuelto no sé qué dinero, que no sabemos qué empresarios, algunos sí se hicieron públicos, le prestaron, no se sabe muy bien por qué motivo, que nos traten de explicar que un anciano es capaz ahora de, por no sé qué ventas de no sé qué imagen, obtiene recursos, que devuelve, si quiere devolver algo, que devuelva todo lo que indebidamente ha obtenido de su condición de rey de España. Me parece todo indecente, falta de decoro y obviamente quien está colocando en una posición más difícil a la corona
es quien tuvo la corona en España. Y es que, si me dejas que es que me parece, aparte de la falta de decoro, que es que se está comportando como si estuviéramos hablando de un youtuber famoso que vive en Andorra y de que habla de que está explotado y que gracias a vivir ahí en el extranjero y gracias a sus ingresos audiovisuales le permite llevar este nivel de vida, gracias a no tener que pagar Hacienda. Es que veo las mismas declaraciones en el rey Juan Carlos que en Gref, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más reconocidos, o un criptobro de estos cualquiera que sale en YouTube y que hace exactamente las mismas declaraciones que este señor que fue jefe de Estado, que su hijo sigue siendo nuestro jefe de Estado y que además se va a dedicar también a publicar libros como hace cualquier youtuber de moda. ¿Me permites, Sastre, una última cuestión? Mira, yo creo que este final tan degradado en la imagen pública por todos sus comportamientos del rey Juan Carlos, creo que dejaba un interrogante. Hoy va todo de interrogantes, como veis, pendiente, que es cómo iba a ser el funeral de quien había sido rey de España durante muchos años. Y creo que esto es algo que preocupa en quien tiene que tomar esa decisión, ¿no? Pues bien, yo creo que con todos y cada uno de los pasos que da mientras vive en el lugar donde está retirado, que a mí me parece que está muy bien ahí, pero cada una de estas noticias que conocemos despeja con más precisión ese último homenaje que algunos creen que se le debe servir y otros cada vez más pensamos que debe estar en cuestión. Bien, de momento la realidad de este país, les decía, tan alejada de la realidad que se pueda vivir o que algunos puedan vivir en Emiratos Árabes, es la realidad de la dificultad de poder acceder a una vivienda. Lo decimos, insistimos mucho en estos datos, con, por ejemplo, las cifras que pone sobre la mesa el Consejo de la Juventud, que dice que un joven cobra de media unos 1.000 euros al mes y necesita 1.200 para poder pagarse el alquiler y los gastos de ese alquiler. Y ayer conocimos las cifras que reflejan los máximos que vive el mercado inmobiliario. ¿Cómo se venden, a qué ritmo se están vendiendo las viviendas en nuestro país? Echábamos cuentas esta mañana. Aquí se venden unas 2.000 casas cada día. Estamos en los mismos niveles que se producían en España en el año 2007, es decir, en el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decimos, se venden viviendas como nunca, estamos en esos niveles, pero esa realidad contrasta con la crisis de acceso a la vivienda que sufre la mayoría de los que necesitan una. Así que la pregunta es, Pablo, si en este país se venden viviendas, 2.000 casas se compran cada día. Si los precios no dejan de subir, la pregunta es, ¿quién está comprando esas viviendas ¿y para qué? Pues los datos que hemos revisado, Sastre, apuntan que en la España de hoy se está comprando más para invertir que para vivir. Para empezar, y esto ya nos puede dar alguna pista, porque buena parte de las viviendas se están comprando a tocateja. En torno al 50% de los compradores, algo menos a lo largo de la última década, no han necesitado una hipoteca para conseguir una casa. Mientras tanto, son muchos los que no consiguen ahorrar para comprar. Ni 2 de cada 10 viviendas que se venden, cuando deberíamos de estar entre 3 y 4 viviendas de las que se venden de demanda de emancipación, más o menos. José María Alfaro es el director de la Federación de las Inmobiliarias, así que apunta, solo 2 de cada 10 operaciones tiene detrás a gente que compra su primera casa, esos que normalmente tienen que pedir un préstamo para comprar. Sin embargo, cuando buceamos en el mercado hipotecario, las cifras también son contundentes, porque solo el 14% de las hipotecas que se piden en España se piden para conseguir una primera casa, para emanciparse, mientras que el 56%, eso es más de la mitad, se está hipotecando para invertir. Eso también está reforzando una componente, por así decirlo, especulativa, donde hay una parte relevante de la demanda que quiere comprar para alquilar en rentabilidad o que quiere comprar para reformar y vender. Por desgracia, la compraventa de primeras residencias no es que esté en un momento muy boyante, es decir, la demanda de emancipación vive momentos muy duros, donde seguramente en los últimos 20 o 30 años nunca ha habido menos demanda de emancipación que hay ahora, porque no pueden comprar. Bueno, esas son las viviendas que llegan a la gente. Si miramos las cifras del Colegio de Registradores, en torno al 12% de las operaciones, 1 de cada 10, el 12%, tiene detrás a personas jurídicas. La mayoría son bancos, en torno a un 5%, pero también fondos de inversión o promotoras inmobiliarias. Y casi otro 15% se lo están quedando extranjeros. La mayoría de ellos, por cierto, extracomunitarios, que tienden además a acceder a viviendas más caras. Así que parece que la vivienda no llega a quien lo necesita.
Además, según el catastro, el número de grandes propietarios, esos que tienen más de 10 inmuebles, se ha disparado, Sastre, un 20% en la última década. Y otra cosa que nos contabas esta mañana, Pablo, que es la gran cantidad de gente que paga su casa a tocateja. Eso es, lo estaba comentando aquí. En la última década hablamos de en torno al 50% de operaciones al contado, en efectivo. Probablemente muchas de ellas tienen detrás también a esas empresas o esos fondos que comentábamos. Pablo, gracias. A vosotros. 2 de cada 10 compra-venta tiene detrás, Mariola, a gente que está comprando su primera casa. El resto es inversión. Bueno, me gusta mucho que desde este programa se le esté dando tanta relevancia informativa a la cuestión de la vivienda, porque yo creo que es uno de los grandes hits de la temporada, ¿no? Hay muchos campos para el análisis. A mí me gustaría detenerme solo en uno de ellos, que tiene que ver con recordar lo obvio, que el ámbito de la vivienda es una competencia que corresponde ejercer en su mayor parte al ámbito de las comunidades autónomas, aunque también el Estado tiene un papel no menor. Y la cuestión, por lo tanto, es la de siempre. Si estamos todos de acuerdo que la vivienda es un problema, si estamos todos de acuerdo que la vivienda es uno de los puntos en los que nos jugamos la calidad de nuestra democracia, porque el acceso a la vivienda, que es un bien esencial, está muy comprometido para capas sociales como los jóvenes. Por lo tanto, van a pedirle cuentas estos jóvenes al sistema democrático y van a dejar de confiar en él porque no responde a sus expectativas y a sus necesidades. Si esto es así y en esto estamos de acuerdo, es imprescindible que pidamos un gran pacto de país, un gran acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, porque si no es imposible abordar todos y cada uno de los elementos que harían posible generar un parque de vivienda en unas condiciones de acceso más o menos razonables para todo el mundo. Pero obviamente el panorama político nada invita a pensar que transite por esta vía. Carmen. Yo es que no creo que, estando de acuerdo en que es la necesidad más relevante en política y en todos los ciudadanos, yo es que creo que incluso los modelos para salir de esta crisis repetida y cíclica no son iguales para los partidos progresistas y para los partidos, para el Partido Conservador, claro, y que si las comunidades autónomas no quieren aplicar una ley de vivienda, que yo no digo que en absoluto sea perfecta, y que el es que mercado hay insumisión. Por eso, claro, entonces por eso decía que es muy complicado que lleguen a un acuerdo en nada, porque es que están absolutamente en contra de ningún tipo de regulación, porque para ellos la regulación lo que hace es que contrae la oferta y sobre todo hay que conseguir que haya más oferta, digo en el Partido Popular, que se construya más, que se liberalice más suelo. Todos sabemos ¿Qué pasó con eso, ¿no? ¿Qué ocurrió en eso en este país antes de la crisis del estallido de la burbuja inmobiliaria? No estoy diciendo que la regulación también tiene cosas negativas a veces, ¿no? Que es la contracción de los propios propietarios que no quieren sacar sus viviendas al alquiler, y probablemente este también es uno de los motivos por los que ha subido la oferta de vivienda, sobre todo de segunda mano, de propietarios que la sacan para vender. Pero lo que está claro es que la vivienda sigue siendo en España un activo financiero, como pueden ser los fondos de inversión o como puede ser la especulación en bolsa. Y mientras eso ocurra, mientras los analistas económicos hablen de la vivienda como un valor refugio, al final va a acabar siendo, en tiempos de convulsión internacional, un sitio donde vayan a acabar para invertir las grandes fortunas, mientras que el resto de los ciudadanos necesiten 52 años de salario neto para poderse comprar una vivienda. Aroca. Yo creo que sí hay un pacto. Hay un pacto entre todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para boicotear la ley de la vivienda, que a mí me parece, por cierto, insuficiente. Pero hay un pacto entre las 11 comunidades para boicotear la ley de la vivienda, y hay un pacto de inacción para que sea el mercado el que gobierne algo que es una necesidad vital y que es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Insuficientemente también, por cierto, en mi opinión. Pero eso es lo que hay, o sea, dejar que el mercado fluya. Hay un paraguas ideológico sobre todo esto, es el paraguas del neoliberalismo o del ultraliberalismo, que dice, oiga, el que tenga un piso como el que tenga 23, que no es lo mismo, por cierto,
pues que deambule, que navegue y que gane dinero. Cuando la gente está comprando tanta vivienda y a tocateja y no es para vivir, hombre, la respuesta es muy fácil. Si usted compra un piso a tocateja y no es para vivir, ¿para qué es? Pues para vivir de él. ¿Y cómo se vive de él? Pues se vive de él en un mercado desbocado y desaforado, en que nadie pone límite a que un piso cueste en un barrio trabajador, ya no hace falta que sea en el centro, más de 1.000 euros por el alquiler. Consecuencia de esto, bueno, pues este pacto desbocado ultraliberal está afectando al bienestar de la ciudadanía, en donde ni siquiera el Estado central, que comparte competencias, como se ha dicho, con las comunidades autónomas, tiene capacidad suficiente para dotar de una infraestructura habitacional a todo el mundo, y menos a los jóvenes. Los jóvenes, la mayoría que van a tener un piso en el futuro va a ser porque lo van a heredar de sus padres, pero que se lo puedan comprar en absoluto. Y ya cada vez menos. Claro. Entonces estamos en un problema estructural, estamos en la creación de un Estado desigual entre los que campan gracias a las leyes libérrimas del mercado y los que tienen que someterse a esas leyes libérrimas del mercado. ¿Y quién defiende eso? Bueno, pues los que están en el pacto, las 11 comunidades autónomas que están boicoteando la poca ley de vivienda que tenemos. Voy a cambiar de asunto porque en este cierre quisiera que habláramos también, decía, en la agenda política está también la migración. Y ahora iremos viendo, no solo aquí en España. Bueno, también ha habido enfrentamiento entre las comunidades. Por ejemplo, el Partido Popular de Madrid ha manifestado que ellos no quieren, se oponen a la acogida de menores migrantes, que ahora el Gobierno, después de que el Supremo le haya obligado al Gobierno a hacerlo, va a empezar a distribuir en grupos de 15, 20 menores a partir de la semana que viene. Pero ya decíamos esta mañana, Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que ahora el Gobierno va a tener que ir decidiendo a dónde los envían, y Madrid, por ejemplo, queda fuera por lo menos de las primeras ubicaciones. Sí, de momento ese primer traslado no va a ser a Madrid, aunque aclara el Ministerio que no descarta trasladar menores a Madrid en el futuro, a pesar del rechazo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. 4 meses ha tardado el Gobierno en dar solución a estos menores solicitantes de asilo. Canarias tuvo que acudir al Supremo para forzar al Gobierno a actuar. El Supremo en marzo le dio 10 días para hacerse cargo, pero no lo hizo, ni siquiera evaluó individualmente a los menores. En junio llegó un ultimátum del Alto Tribunal y no ha sido hasta ahora, hasta agosto, cuando han encontrado una solución. Estuvo anoche en Hora 25 la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que justificaba así el retraso. Se ha tardado el tiempo necesario para que nos pudiéramos poner de acuerdo. Sobre todo había cuestiones de fondo que había que dirimir, y creo que Canarias celebra el acuerdo, dice Fernando Clavijo, que por fin se hace justicia con estos chicos y con Canarias, que ha soportado en solitario, asegura, este drama humanitario. Los traslados empiezan pues la semana que viene. El primero será muy reducido, de 8 chicos y chicas, y después se irán trasladando en grupos de unos 15 o 20. Esta es la previsión inicial, aunque puede cambiar si lo deciden el Gobierno y Canarias en las reuniones que mantienen cada semana. Están haciendo entrevistas individualizadas a los menores para analizar su situación. La mayoría, el 90%, vienen de Mali y tienen un perfil muy vulnerable. Hay niños, pero también niñas y adolescentes. Pues de eso hablamos también cuando hablamos de los menores migrantes, de los niños, adolescentes, menores migrantes. Gracias, Sara. Hasta luego. Decía, situación aquí en España, situación también, bueno, lo hemos comentado, empezábamos el abierto hablando de Europa, de los partidos euroescépticos, de las dudas con Europa. Bueno, y no solo de los partidos euroescépticos y fuera del ámbito estricto de la Unión Europea. Vamos a Londres. Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días. El primer ministro del Reino Unido es laborista, es Keir Starmer. Y la decisión que ha tomado el primer ministro laborista del gobierno del Reino Unido es que va a hacer, como piden los partidos y los grupos ultras, va a publicar el origen de las personas que sean sospechosas de agresiones sexuales. Sí, aunque actualmente nada impide a la policía dar información sobre el origen étnico o la nacionalidad de los detenidos, el procedimiento habitual de los agentes es no ofrecer esta información para evitar entorpecer un eventual proceso judicial posterior. El gobierno laborista quiere cambiar esto y ha pedido a la comisión que está evaluando estos posibles cambios que entregue sus conclusiones cuanto antes, con el objetivo de modificar eventualmente las directrices que utiliza la policía en estos casos. Así lo ha explicado la ministra del Interior, Yvette Cooper. We do want to see more transparency in cases. We think local people Decía Cooper que es necesaria más transparencia y que la gente tiene derecho a recibir más información. De esta forma, el Ejecutivo quiere mostrar mano dura contra la inmigración y amortiguar los ataques del partido de derecha populista Reform UK, que está aprovechando el parón parlamentario para cargar contra las políticas migratorias del gobierno. El número de llegadas irregulares es más alto que nunca, y también contra el sistema de asilo. Uno de los últimos casos expuestos por los populistas ha sido la detención
de 2 hombres, supuestamente 2 solicitantes de asilo de origen afgano, acusados de abusar de una niña de 12 años. El objetivo de Reform UK es aumentar la indignación de una parte de la población contraria a las políticas de asilo y alentar las protestas contra el gobierno. De hecho, en las últimas semanas ya se han producido algunas manifestaciones delante de hoteles de acogida temporal de inmigrantes y aunque no han alcanzado el tamaño de los disturbios xenófobos del año pasado, tanto el Ejecutivo como las autoridades están siguiendo de cerca estas concentraciones para evitar nuevos altercados este verano. Esta es la imagen, sí, que quiere evitar que se produzca otra vez en verano, época además que pues Farage y los grupos ultras aprovechan para intentar controlar la agenda mediática y parece que tiene éxito también en la política con esta decisión de Starmer. Londres, Lucas, muchas gracias. A vosotros. Y también por decirlo, porque lo contamos cada día y que quede constancia también en este abierto de cuál es la situación en la franja de Gaza. Esta madrugada nos hemos encontrado la noticia de que además de las personas que murieron por los ataques del ejército israelí y que murieron de hambre porque no pueden acceder a la comida, porque lo bloquea el acceso de la entrada de ayuda humanitaria el ejército de Israel, lo que ha ocurrido esta noche es que al menos 20 personas han muerto porque ha volcado el camión, uno de los pocos camiones que entran, que circulaba por una carretera bombardeada, que apenas tiene medios para poder llegar y que en una de esas una avalancha de gente hambrienta ha intentado llegar a ese camión. El camión ha acabado cediendo, ha volcado sobre la multitud, al menos 20 fallecidos según el gobierno de Gaza, que controla Hamás y que ha hablado también de decenas de personas heridas. Esa sigue siendo la realidad, mientras Netanyahu ha tenido que dejar para mañana la reunión con la cúpula de su ejército para ver si les convence para que ejecuten su plan, que consiste en la toma completa del territorio, que es ahora mismo lo más parecido al infierno en la tierra. Pepe Rubio, Ana Usle, buenos días. Buenos días. Hay que trabajar en esta coordinación. Bueno, a partir de las 10 creo que me voy a bajar ahora a Gran Vía. Sí, porque vamos a seguir aprendiendo a mirar. Hemos aprendido a mirar el cielo, el cementerio, los edificios, la ciudad. Hoy vamos a aprender a mirar la ropa, la moda. Y lo vamos a hacer con Ana Velasco, la autora de la moda española 1898-1936, una experta en moda. Y vamos a ver, pues eso, a mirar las prendas, los estilos, los tejidos, el por qué y por qué todo vuelve, porque curiosamente en 2025 me he dado cuenta que han vuelto muchas cosas del siglo XIX, muy fuerte. Bueno, por algo será. Sí. Pues nada, luego nos bajamos a ver qué llevamos puesto. Y, atención, maximalismos, es miércoles y llega la sección más veterana del Hoy por Hoy de Verano Desastre, que es llamando al 900 100 800. Tienen que defender, tienen que contarnos cuál es para ustedes la mejor pareja de la historia. Puede ser de la música, puede ser del humor, puede ser del cine, de la política. ¿Romántica o no romántica? Del amor. Cómica, de tertulianos del Hoy por Hoy. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor pareja en el cine, en la radio, en 900 100 800? ¿Cuál es para usted la mejor pareja? Y no vale tampoco Ángeles y Sastre. Es que no somos la mejor pareja. Bueno, oye, llamaría a algún oyente que está no hacemos mala pareja. Es verdad que no hacemos mala pareja, ¿eh? Oye. Bueno, 900, 100, 800. ¿Quién es para usted? ¿Quiénes componen la mejor pareja de lo que sea? Bueno, La vida simple con Paloma Pou llega a partir de las 11. Hoy vamos a hablar de acumulación y apego. Esas cosas, esas ropas que guardamos, que sabemos que no nos vamos a poner nunca más, pero que llenan los armarios y no hay forma de sacarlas. Es un temazo, ¿eh? Temazo, más te digo. Y hoy la caja con todos los objetos, con todos los paisajes de un personaje que pasó y vivió por España es grande, porque hoy recogemos los 20 años que pasó aquí Orson Welles, por Sevilla, por Madrid, por Ávila y por Ronda, donde están incluso sus cenizas. La historia de amor de Orson Welles con España a las 11:20. Vale. Y después, ya para terminar, uno de cada con Gemma Jiménez Maldonado, que nos habla de la generación que se moldeó con Disney Channel y Nickelodeon. Y oye, ni tan mal ha quedado, porque mira, Gemma viene de esa generación y nos ha quedado muy bien. Pues yo también veía a Hannah Montana desde Channel. Sí. ¿Tú también eres de Hannah?
Yo también. Es verdad que ya me pilló más... No, pero yo me gustaba cómo cantaba Hannah y cómo cantaba Miley Cyrus, que es lo que ha continuado. De momento, mira, pues Miley Cyrus y Hannah Montana podrían ser una buena pareja. 900, 100, 800. O que ustedes dicen, pues yo, Aroca y Mariola. Pues bueno, o Carmen y Mariola. Bueno, 900, 100, 800. Vosotros no tenéis voz en esto, así que lo siento. Javier Aroca. Ni falta que me hagas. Mira cómo se pone. ¡Qué chulería! Ahora voy a tomar medidas. Venga. Carmen, Mariola, Javier, hasta la próxima. Buenos días, Palestina. Adiós, pareja de 3. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.